¿Preparados? ¿Sí? Venga, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a la sesión de Consejo de Gobierno de este martes. Para empezar, me gustaría hablarles de un asunto relacionado con las nuevas tecnologías, en este caso aplicadas a la salud. Se trata de un nuevo proyecto científico que va a pilotar la Junta de Extremadura. Hace un año saben que la Comisión Europea otorgó a nuestra región el sello Valle Regional de Innovación, un reconocimiento que nos identifica como un territorio clave en la Unión Europea en materia de energía y de sostenibilidad. Ahora damos un paso más y logramos un nuevo reconocimiento, esta vez Valle Regional en materia de salud. Con mucho orgullo podemos decir que somos la única región española que lo ha conseguido. ¿Y qué supone esta distinción? ¿En qué se traduce en nuestra comunidad autónoma? Pues supone que Extremadura va a liderar la representación española en el consorcio UNITE, que es una asociación de regiones de la Comisión Europea que tiene por objeto reducir la brecha digital en materia de salud en Europa. Para lograrlo, lo que hace este consorcio es apoyar a las empresas que desarrollen soluciones tecnológicas de última generación en el ámbito sanitario, es decir, que utilicen la innovación para mejorar la salud y el bienestar de las personas y al mismo tiempo implanten esos recursos en hospitales para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. En Extremadura, dentro de muy poco, esto va a ser una realidad. Lo vamos a poner en marcha como un ecosistema europeo de innovación en salud digital, así lo hemos llamado. Queremos que en este ecosistema participen empresas tecnológicas, participen instituciones, universidades y servicios de salud de dentro y de fuera de nuestra región. El objetivo es que todos estos actores colaboren para crear soluciones tecnológicas reales, probadas en entornos clínicos reales y compartir todo este conocimiento entre los países participantes. Cuando hablamos de este tipo de soluciones nos referimos en concreto a varias. En primer lugar, a plataformas de telemedicina que permiten atender a pacientes desde cualquier lugar con videollamadas y con un seguimiento remoto. En segundo lugar, a sistemas de inteligencia artificial capaces de ayudar a los médicos en el análisis de las imágenes y de los distintos historiales clínicos. Y en tercer lugar, dispositivos portátiles de salud, como son relojes inteligentes que monitorizan la presión arterial, el ritmo cardíaco o la glucosa y envían todos esos datos directamente al equipo médico. Para llevar a cabo este proyecto, hoy aprobamos una inversión de 533.750 euros en Fundecid, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Esta fundación es la encargada de impulsar el proyecto, que incluirá una convocatoria para las empresas tecnológicas que se encuentren interesadas en participar. Con este paso vamos a dar el pistoletazo de salida a los trabajos que se van a desarrollar durante los próximos 4 años. Iniciativas como esta lo que hacen es confirmar que nuestra región, que Extremadura, se sienta a la mesa de Europa, que consolida su posición como un referente europeo en innovación y demuestra que desde aquí, que desde nuestra tierra, se pueden liderar todos esos cambios que sin duda van a ser el futuro de la salud. Cambiamos de asunto porque también quiero contarles una de esas medidas que nos acercan a nuestros pueblos, a nuestra gente, a la esencia de Extremadura, la esencia de nuestra tierra. Quiero hablarles de un municipio concreto, del pueblo de Pizarro, que pertenece al municipio cacereño de Campolugar. Pizarro es una entidad local de menos de 400 habitantes a la que se accede por una carretera conocida como Camino General número 7. Es, como digo, la vía de entrada, pero también es una zona muy transitada para los vecinos de Pizarro y de otras localidades cercanas que la utilizan para pasear.
El problema es el estado de esta carretera. Se trata de una carretera muy estrecha y que está deteriorada, y lo que vamos a hacer es impulsar obras de remodelación y rehabilitación de su pavimento. Se va a ensanchar la carretera para que sea mucho más segura y se van a renovar también las señales. Esas obras van a abarcar los 1.287 metros de longitud de esta vía, que va desde la EX 354 hasta la entrada a Pizarro, y se hace por un camino de servicio que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para llevar a cabo estas obras hemos autorizado un convenio con la propia Confederación y también con la Diputación Provincial de Cáceres para financiarlas y ejecutarlas. Cada una de las tres partes vamos a poner 150.000 euros y con posterioridad, cuando ya esté acometida la obra, se va a ceder a la Diputación cacereña. Seguimos con más iniciativas aprobadas hoy en Consejo de Gobierno, y quiero también informarles de que hemos dado el visto bueno a la tramitación de un decreto para modificar los límites de 11 zonas de especial protección para aves. Son 11 zonas de almacenamiento de agua, como son embalses, charcas, presas y lagunas. El objetivo de esta medida es corregir errores derivados de la medición inicial que se hizo con mapas en papel. Ahora, gracias a los medios que utilizamos, a los recursos tecnológicos de los que nos servimos en la actualidad, es posible establecer límites mucho más precisos en estas áreas. De las 71 zonas de protección de aves que hay en Extremadura, los estudios han determinado que tienen que ser modificadas 11. Son 5 embalses, los de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Baluengo y Horno Tejero. 3 pantanos, las de Alcántara, Brozas y Vegas Altas. 2 charcas, la dehesa Boyal, Navalmoral y La Torre, y el complejo lagunar Ejido Nuevo. Este decreto es necesario para ajustar lo que decimos, para ajustar esa demarcación de las áreas protegidas y para modificar los niveles máximos de agua permitidos en las zonas de almacenamiento. Para terminar, les traslado también una medida muy importante de gran interés para los aficionados a la caza y a la pesca en nuestra región. Hemos autorizado la firma de un convenio para impulsar una licencia interautonómica de caza y pesca en un total de 10 comunidades autónomas. Una medida que va a permitir a los extremeños practicar esta afición en otros territorios sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo vinculado con esta licencia. Como recordarán, Extremadura fue una de las primeras comunidades en suscribir este acuerdo junto a otras 5 autonomías. Desde entonces se han ido sumando distintas regiones hasta el momento actual, en el que ya son 10. Además de Extremadura, se incluyen Aragón, Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. Este acuerdo lo suscribimos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con esas otras 9 regiones para eliminar cualquier traba administrativa con la tramitación de estas licencias. No cabe duda de que esto supone un importante beneficio para los cotos extremeños, que atraen cada vez a más amantes de la caza y la pesca de nuestra región, y que supone, por supuesto, un desarrollo de ese aprovechamiento cinegético y piscícola. Es todo por mi parte. Quedo ahora a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, consejera. Buenos días. Yo quería preguntarle de otros asuntos de la actualidad relativo a las negociaciones de los futuros presupuestos autonómicos. Quería preguntarle si ha habido algunos contactos nuevos en general y con el PSOE en particular. ¿Alguna novedad al respecto? Muy bien.
Muchas gracias. Pues como saben, son los presupuestos más importantes de nuestra región, más de 8.600 millones de euros para que Extremadura siga creciendo, sigamos afianzando esos servicios fundamentales en Extremadura, sigamos generando empleo y contacto intentamos tener todo y más con los grupos que están en la Asamblea de Extremadura y que tienen la responsabilidad de que estas cuentas sean una realidad en el año 2026. El último que hemos realizado en relación con el Partido Socialista fue el viernes y fue acerca de una de las cuestiones concretas que habíamos acordado en la reunión inmediata anterior del martes de la semana pasada. Ustedes saben que en esa reunión respondimos a ese documento en el que había distintas peticiones que eran imposibles de asumir. Había peticiones en materia de fiscalidad que desde un primer momento nuestro Gobierno ha dicho que no va a asumir, que no vamos a volver a ese infierno fiscal en el que hemos vivido muchos años y que por ahí no podíamos avanzar. Pero había una cuestión que dejamos abierta en materia tributaria y esa es en la que el pasado viernes hemos avanzado. Hablábamos de la tarifa del IRPF. Sabe que el IRPF es la figura impositiva más importante del sistema tributario español. Es la figura impositiva con la que todos contribuimos a ese sostenimiento de los gastos públicos y en Extremadura los dos primeros tramos de renta tributaban con el anterior Gobierno a uno de los más elevados de todo el país. Nuestra primera medida, nada más llegar al Gobierno, fue bajar esos dos tramos al 8 y al 10% y dispuestos a avanzar en justicia y en igualdad tributaria en el resto de tramos. ¿Qué dice la tarifa que nos ha presentado el Partido Socialista? Pues además de cometer errores técnicos en los tramos octavo y noveno, porque las cuotas íntegras están mal sumadas, técnicamente tiene errores en las cuotas íntegras de los tramos octavo y noveno, ellos pretendían una bajada de tipos impositivos que beneficiaba a determinados contribuyentes similar a la del año pasado y que nos sorprendía y mucho. Lo que le hemos trasladado el viernes es un estudio que hemos hecho acerca del impacto de esta tarifa. Esta tarifa propuesta por el Partido Socialista, además de contener esos errores a los que me he referido, supone un impacto presupuestario de 14 millones de euros. Y a contribuyentes de más de 60.000 euros les supone un ahorro fiscal de en torno a 1,5 millones de euros. El tramo de ahorro principal es contribuyentes de más de 35.000 euros. Para corregir esas disfunciones, lo que nosotros hemos hecho este viernes ha sido darle una tarifa en la que queremos avanzar, una tarifa en la que podemos avanzar. Reitero, ya lo hicimos en los dos primeros tramos, contribuyentes que ganan una base de 20.200 euros, contribuyentes que ganan poco más de 1.000 euros al mes. Bajamos los impuestos a las personas que más lo necesitan y ahora queremos continuar en los tramos tercero y cuarto y les hemos propuesto una reducción de esos tramos tercero y cuarto con un impacto presupuestario de en torno a 8 millones, más de 8 millones de euros y de más justicia tributaria. Y además, con una precisión clave para nuestro Gobierno, el impuesto no se sube a nadie. El Partido Socialista proponía una subida del impuesto a contribuyentes de mayor nivel de renta. Nosotros no queremos bajarlos a todos los niveles, como ellos hacen, a contribuyentes de más de 60.000 euros, pero por supuesto aquí no se sube el impuesto a nadie. Nosotros bajamos esos tramos, tercer y cuarto tramo, con la propuesta que le hemos hecho llegar y no subimos los tramos posteriores, no subimos el impuesto a ningún contribuyente porque entendemos que la presión fiscal soportada es suficiente, más aún cuando tenemos a un Estado, un Gobierno estatal, que no toca la tarifa vinculada a la cuota íntegra estatal y que tiene mucho margen también para hacerlo. Eso en relación con el Partido Socialista. Estamos esperando ahora, nos dijeron que iban a valorar la tarifa y, por supuesto, dispuestos a avanzar en esa tarifa. En relación al Grupo Vox, he reiterado por escrito la petición de que ya desde el jueves tienen el anexo de gastos del presupuesto, ya pueden ver todas las partidas de gastos y tienen también el anuncio de nuestras medidas tributarias. Lo que queremos ahora son propuestas concretas para nuestra región, no un documento
documento genérico elaborado desde Madrid que desconoce por completo nuestra comunidad autónoma y que tendrán que aterrizar a la norma fundamental y principal de nuestra comunidad autónoma, que son los presupuestos. Les he pedido por escrito que, por favor, o nos sentemos o nos manden sus propuestas, aterricen esas propuestas, nos digan qué quieren en materia de fiscalidad, por dónde quieren que avancemos, encantados de hacerles propuestas concretas en transmisiones patrimoniales, que no sean la derogación del impuesto, por supuesto, que es lo que proponen, o en otras figuras impositivas, también, por ejemplo, en renta o en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en materia de gasto, partidas presupuestarias concretas, no irrealizables que, reitero, desconocen la realidad de nuestra región y de lo que piden los extremeños. Muy buenas. Reunión hoy de las eléctricas propietarias de Almaraz. Se espera que formalicen la petición al Gobierno para prorrogarle la vida útil. Por un lado, ¿qué esperan de esa reunión? ¿Espera que el Gobierno tramite esa solicitud? Y si la mera formalización de la solicitud supone que Extremadura ya avanza en rebajarle los impuestos. Muy bien, pues lo que esperamos es lo que usted ha dicho, ¿no? Que el Gobierno escuche, que el Gobierno estatal atienda, que el Gobierno estatal no discrimine a una región, que no acometa ese cierre sectario que no va a suceder en otros territorios, que mire a Extremadura, que no seamos los primeros en esto, que en todo lo demás somos los últimos. En materia de inversiones y de financiación somos los últimos y aquí los primeros. Las propias eléctricas van a trasladar al Gobierno que quieren seguir aquí. 4.000 familias afectadas, el futuro de una región, el futuro de una comarca, el futuro de muchos municipios al lado. Por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno del señor Sánchez es de una vez por todas que escuche, que mire hacia quién está gobernando y que deje de mirar tanto a un territorio que se nutre de una fiscalidad concreta vinculada también a la producción nuclear, como el impuesto que nosotros hemos anunciado bajar, que cobra 188 millones de euros por un impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Un territorio que va a recibir una financiación singular, un territorio que va a recibir casi 18.000 millones de euros en la condonación de una deuda. Basta ya. Es que son muchos, es que empezamos y no terminamos el listado de agravios. Que escuche a las eléctricas y que, por favor, decrete que Almaraz pueda continuar, que diga que sí, como se ha hecho en Europa, a una energía limpia, que escuche a las eléctricas y que si esto es un problema de presión fiscal, ellos son los primeros, según FEDEA, para que no se vea que es el Gobierno regional, que tienen que bajar la carga impositiva y reiterar nuestro anuncio. A partir del 2027, si la central nuclear sigue operativa, nosotros bajamos el impuesto, lo hacemos gradual para controlar, como hacemos con todas las medidas tributarias, el impacto en la recaudación. Para controlar eso, salvaguardar el principio de suficiencia financiera, pero por supuesto que escuche, eso es lo que le pedimos. Pero es que esto es lo que le estamos pidiendo desde el primer momento. Nuestro partido no ha cambiado, no ha virado. Esto es una decisión del Partido Socialista. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista extremeño es combatirla junto a nosotros, no ponerse de perfil. Es combatirla, es que los diputados que están en el Congreso y que en redes sociales piden continuamente el cierre de la central nuclear de Almaraz, que el señor Gallardo les llame y les diga, oye, aquí todos a una, y vamos a pedir que se mantenga abierta la central. Nuestro partido no ha cambiado, se mantiene al lado de las 4.000 familias y de todos los extremeños, porque eso es lo que queremos, futuro para nuestra región. Sí, consejera, buenas tardes ya. Quería ver si podía precisar un poco la propuesta de rebaja del IRPF que han hecho, cómo quedarían los tramos 3 y 4 y supongo que a partir del quinto habría una pequeña subida para compensar que no llegue a afecte al resto. No, no la hay. La tarifa baja en los tramos tercero y cuarto, bajamos medio punto y bajamos en el cuarto también. Ahora te paso la tarifa totalmente confeccionada y no hay subida, no hay compensación. Hay ahorro en todos los tramos, en todos los tramos. ¿Por qué? Saben que nuestra primera medida, y Juan lo pregunta por eso, la primera medida que adoptamos en el IRPF era una bajada del 8 y del 10% en los dos primeros tramos. Estaba situado en un 12,5%,
el más alto de todo el país, el más alto de Extremadura, y eso, al ser un impuesto progresivo, arrastraba una caída muy importante en tramos posteriores. Para evitar que contribuyentes de más renta se beneficiaran de ello, lo subimos. En esta ocasión hemos medido, hemos visto el impacto, podemos asumirlo y la bajada es para todos los tramos. Ahora le pasamos la tarifa confeccionada y ve cómo operan en las cuotas íntegras y de qué ahorro estamos viendo. No se compensa, ¿vale?, con tramos posteriores. Buenos días. Hola. El PSOE, sin embargo, ayer puso por primera vez sobre la mesa la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. Según su secretario general, el Gobierno de María Guardiola tiene la firme intención de no llegar a un acuerdo. Eso fue lo que dijo ayer Miguel Ángel Gallardo. Quería pedirle una valoración sobre esas declaraciones y también, si finalmente se presentara una enmienda a la totalidad del PSOE que se uniría a la ya anunciada de Unidas por Extremadura, solo quedaría Vox. Usted ya ha hablado algo, pero quería saber exactamente en qué punto están las negociaciones, porque serían los únicos que podrían no apoyar esas enmiendas a la totalidad, como ya pasó el año pasado. Y, por otro lado, quería preguntarle también sobre otro asunto, porque CESIF ha anunciado una huelga de los funcionarios el próximo día 31 de octubre. Solicitan de nuevo la homologación salarial de los funcionarios de la Junta respecto al resto de comunidades. Muy bien, muchísimas gracias. Pues me parece como mínimo sorprendente que el señor Gallardo diga que la presidenta no tiene intención, transcribo sus palabras, de llegar a ningún acuerdo y él sea el que decide no venir a una convocatoria de la presidenta aquí, en presidencia, con los grupos. Que es que este señor no vino, que es que este señor no se presentó a una convocatoria de la presidenta de la Junta de Extremadura en la que lo que quiere trasladar a los grupos es esto: por el bien de nuestra región y por responsabilidad vamos a aprobar juntos este presupuesto. Es que este señor ni viene. O sea, creo que los extremeños lo saben y hay que recordárselo. Es que este señor que dice que la presidenta María Guardiola ahora no quiere llegar a ningún acuerdo, no se presenta a la reunión, porque el convocado fue él. Se le convoca como presidente de su grupo y decide no venir. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues la información que nosotros recibimos del Partido Socialista es otra, Con las personas que nosotros nos sentamos, con la señora Álvarez y con el señor Amado, lo que recibimos es una propuesta, respondemos a esa propuesta, ahora otra propuesta que les acabo de contar, y estoy esperando a que el señor Amado me diga en qué podemos avanzar o qué no. Por lo tanto, negociación abierta, diálogo, por supuesto que existe. Lo que pido a ese grupo y sobre todo a su presidente ausente en esa reunión es que realmente el que quiera llegar a un acuerdo sea él. Porque predisposición total por parte de este Gobierno con hechos, basta ya de titulares, con hechos, con citarle, con una cita aquí en presidencia a la que no viene y con medidas concretas que son analizadas por este Gobierno y que corrigen errores técnicos que tenían sus propuestas. Díganme dónde está la falta de acuerdo. Díganme dónde está la no predisposición para negociar, reitero, de alguien que ni siquiera se presenta. O sea, que se aclare el señor Gallardo exactamente qué quiere y quién es el que no se sienta con la presidenta que han elegido los extremeños a negociar las cuentas de la comunidad autónoma, a negociar la ley fundamental más importante de nuestra región. En cuanto a la posibilidad de una enmienda a la totalidad, mire, por desgracia estamos acostumbrados. En el año 2024 el Partido Socialista presenta esa enmienda a los presupuestos más altos y mejores de nuestra región. Finalmente se aprobaron. El año pasado igual, pero es que no estamos habituados a un Partido Socialista que colabore y que diga cuáles son sus propuestas. A ver qué sucede en esto. O sea, que tomen la decisión, pero que se aclare, porque no se puede decir una cosa y la contraria. No se puede decir, no quiere llegar a un acuerdo y es que soy yo el que no me presento. No quiere llegar a un acuerdo y es que ahora te presento una enmienda a la totalidad, cuando los grupos estamos negociando, que yo tengo contacto con el señor Amado acerca de cuáles son las medidas fiscales. Entonces, permítame que le pida que se aclare, que quizás está un poco confuso y no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer con las cuentas. Yo lo que le pido es que las apruebe, que eso es lo que tiene que hacer y que, por supuesto, mejore la vida de la gente y de las familias extremeñas.
Y en relación a lo de CESIF, se refiere usted pues, a la exigencia de homologación salarial de los empleados públicos que se traduce, ya lo vimos, ¿no?, hace unas semanas en una subida salarial de en torno a 300 euros a los empleados públicos. ¿Saben lo que hemos hecho desde nuestra llegada al Gobierno? Desde nuestra llegada al Gobierno hemos pagado todas y cada una de las actualizaciones salariales y hemos pagado algunas que no eran nuestras, que eran del Gobierno socialista, que eran del año 2020. Y esto para que la gente lo sepa, porque hablo a la ciudadanía extremeña y son ellos los que lo tienen que saber, les ha costado a ellos, que son los que tienen el dinero, que son los que contribuyen a ese sostenimiento de los gastos públicos con dinero, con su propio sueldo, les ha costado 203 millones de euros. De subidas, de incremento salarial a los empleados públicos desde el 2023. 203 millones de euros hemos pagado los extremeños a, por supuesto, eso que consideramos el principal activo de la Administración, que son los empleados públicos, pero para que seamos conscientes del esfuerzo. ¿Y sabe qué va en el presupuesto del año 2026? ¿Sabe qué subidas? Yo las expliqué la semana pasada en la Asamblea. Va la de este año que no ha sido pagada porque el señor Sánchez no se sienta con ello. Ojalá le insistan y sigan reivindicando que cumpla con su obligación tanto de presentar presupuestos como de subir, acometer esas actualizaciones salariales. Va 2025, tanto lo que teníamos que haber pagado este año como el incremento de esa partida que consolida, como el año 2026 a un 2,1%, como el pago del 2% del año 2020, 8 millones de euros. ¿Sabe cuánto suma todo esto? De incremento, vuelvo a decir, de subida salarial a los empleados públicos, de subida, ya es su sueldo, más las subidas de antes, más una subida más, 179,5 millones de euros hay en este presupuesto del 2026. Y tenemos a CESIF pidiendo esto, pero ¿escuchan a los empleados públicos? ¿Pero realmente reivindican lo mismo a otras unidades de gobierno como es el Estado, que tiene el compromiso de hacerlo y que no lo hacen? Que hubo un ministro que no quería ni pagar el 0,5 y lo supeditó a la aprobación de los presupuestos generales y no vimos movilizaciones. Lo que creemos es que sin duda hay una firme intención de no avanzar en materia de empleo público. Lo que creemos de verdad es que lo que pretenden es lo contrario. Hechos y realidades, y como consejera de Hacienda, presupuesto, dinero. Que los extremeños lo sepan, desde el año 2023, 203 millones de euros más en sueldos y complementos, más en carrera profesional, 203 millones de euros más. En el presupuesto del año 2026, 179,5 millones de euros más. Que los extremeños lo sepan, que ellos hablen con los extremeños, que ellos hablen y que dejen de mirar a un gobierno que lo que ha hecho desde un primer momento es cumplir con su compromiso con los empleados públicos, cumplir con compromisos que tenían otros y que no cumplían, y que miren al Estado, que es el que no cumple, que llevamos 3 años sin presupuesto, que es el que no cumple con las actualizaciones salariales, que es el que no cumple con la modificación de la Ley de Función Pública, de modernización, de digitalización, con todo lo que tiene que hacer. Ojalá tuviéramos a los agentes sociales preocupados por el impulso de nuestra región. Las cifras creo que desmienten cualquier inicio, cualquier reclamación y cualquier convocatoria como la que usted me indica. Un asunto del Consejo de Gobierno, una duda. Sí. ¿Firman el acuerdo con las 10 comunidades por el asunto de la caza y la pesca? Sí. Bien, si yo fuese cazador o pescador, querría saber cuándo eso va a estar en vigor, como para saber que mi licencia se aplica en otras comunidades autónomas, porque creo que de momento es suscribir el acuerdo. Sí, pero la licencia está operativa. La licencia se supedita a obtener esa licencia, a abonar la tasa pertinente y a partir de ese momento la posibilidad de cazar, fíjense, en 10 comunidades autónomas sin necesidad de realizar ningún trámite. Ahora le confirmo si hay una fecha de entrada en vigor, pero el convenio está suscrito y, por supuesto, al igual que pasaba antes y era operativa en las comunidades autónomas que había, se adhieren nuevas comunidades autónomas y a partir de ahora a funcionar.
Es la misma a la que se suman comunidades autónomas. Es la licencia... Mi licencia extremeña y voy a otras comunidades autónomas. Es la interautonómica, es la que estaba. Lo que pasa es que van sumándose territorios y ahora esa pues tiene efectos en más territorios, pero es la misma a la que se suman otras comunidades autónomas. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos prontito. Gracias.